Yo lo primero que quiero señalar es valorar la conducción que ha hecho la presidenta de esta comisión, porque ha sido un tema complejo, muchas veces injustamente cuestionado, y te quiero agradecer porque creo que ha sido una excelente conducción y creo que se le ha dado la oportunidad a todos de poder expresar su punto de vista, cosa que no siempre es fácil. En segundo lugar, yo voto que sí, y quiero señalar por qué voto que sí. Primero, a mí me gustaría señalar lo que estamos discutiendo de mi punto de vista. Estamos discutiendo si en Chile, en primer lugar, el estatus que le vamos a conferir a las mujeres. Si las mujeres en este país se van a tratar como sujetos de derecho pleno o se le va a menoscabar el derecho a decidir sobre materias fundamentales. ¿Por qué digo esto? Porque a mí no se trata de poner el tema de la interrupción del aborto sí o la interrupción del aborto no. Ese no es mi tema en cuestión. Porque yo quiero ser muy claro. Yo con toda la fuerza que pueda tener voy a defender el derecho que tenga una mujer, por ejemplo, que tiene ganas de tener un hijo, que se embaraza y que se le diagnostica un feto inviable, por ejemplo, que no tiene cerebro. Y si ella decide llegar a término con ese embarazo, yo pienso que el Estado, la sociedad la tiene que acompañar y proteger, porque es su derecho, porque es su decisión. Y lo mismo, aunque parezca paradojal, si una niña que ha sido violada, si ella, su familia, a pesar del dolor de esa circunstancia, de la situación de crueldad, de violación de sus derechos fundamentales, pero finalmente su decisión es llegar a término con ese embarazo, yo creo que ella merece, porque es su decisión, justamente el apoyo del Estado, de la sociedad y el acompañamiento, independientemente de los costos. Y además resguardar justamente la posibilidad que pueda mantener a ese hijo a futuro y garantizárselo desde el punto de vista social. Pero yo con la misma fuerza, porque creo que una mujer es un ser humano sujeto de derecho pleno, creo que le asiste el mismo derecho a tomar decisiones y a decidir a una mujer. Y a mí me tocó ver el caso de una mujer que yo acompañé, que tenía un hijo anencefálico, que ella no quería vivir la crueldad y el drama de vivir 9 meses con un embarazo que iba a nacer, iba a morir, iba a tener un funeral. Era su decisión y yo la acompañé porque era su decisión y quería interrumpir su embarazo. O me ha tocado ver tantos casos de niñas, muchas veces menores de edad incluso, que han sido violadas, que han sido atentadas a su derecho fundamental por un delincuente. A veces ese delincuente es un padrastro, es un hermanastro, es una persona cercana, que se da en un contexto de mucho, no solamente dolor, de una situación de extrema crueldad, pero de angustia, de ansiedad, una niña que además esconde esto. Bueno, finalmente, si esa niña decide, junto con su familia, o una mujer decide interrumpir ese embarazo, a mí me parece que ella también tiene el mismo derecho a ser acompañada y a tener el respaldo de la sociedad, porque es su decisión. Y ese es el punto. Entonces, lo que hay acá es una visión tremendamente machista. Lo que esconde esto es la postergación de la mujer. Es una suerte de reducción de la mujer a una cosa. Aquí incluso se ha dicho que la mujer cuando queda embarazada ya no es dueña de su útero, que ya no le pertenece su cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿quién estaría dispuesto a poner obligadamente su cuerpo a disposición de otro? No solamente para un caso de intervención como el aborto, si el día de mañana bajo ese pretexto de esa visión alguien le podría decir, mire, yo le voy a retirar su riñón sin su consentimiento. O sea, acá se están jugando temas que son muy fundamentales, pero finalmente lo que hay es una visión de menoscabo hacia la mujer. Y eso tiene que ver con una visión de la sexualidad, porque esto tiene una cierta coherencia. Hay una visión machista que considera que la mujer tiene más bien una misión reproductiva, y la mujer tiene que estar encargada de los temas del hogar, de la casa, y la mujer evidentemente tiene que estar confinada a ese rol. Esto yo lo digo porque no es casual que Chile haya tenido de manera muy tardía, como casi todos los países del planeta, en una cultura machista, el derecho a voto. ¿Por qué la mujer obtiene el derecho a voto solo a mitad del siglo pasado?
es por la misma visión, por los mismos argumentos que hoy día se le impide a la mujer tomar decisiones respecto a esto, porque no estaba capacitada la mujer para poder participar de la vida social y política. Y hay un cierto reduccionismo que la mujer tiene que estar en la casa, y por eso que las mujeres tienen menos acceso al trabajo, y por eso que a las mujeres se les paga menos por desarrollar las mismas tareas que a los hombres, porque hay una situación de menoscabo. Hay una apreciación de la mujer como, entre comillas, aparentemente un ser humano que tiene que estar confinado a determinados ámbitos de la vida que son más bien los del hogar, los de la crianza, los niños. Y ese es un punto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque me parece que no es entonces comprensible, porque o hay hipocresía o hay una visión ideológica. Y lo digo ¿por qué? Porque yo entiendo que el liberar a la mujer significa liberar la sexualidad. Para mí el elemento central de la libertad de la mujer tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y hacer de la sexualidad de la mujer y del hombre, en particular de la mujer, un derecho libre. Pero para que el derecho sea libre y para que no sea la mujer reducida a su rol de reproducción, entonces la libertad de la sexualidad se sustenta en algunos elementos que son fundamentales, que haya sexualidad responsable e informada. Y eso tiene que ver con la educación sexual, y tiene que ver con el acceso a los métodos anticonceptivos. Una mujer no puede vivir su sexualidad más allá de la reproducción, como parte de la plenitud sexual, como parte del amor, como parte de la trascendencia. Además, digo trascendencia. Miren, casualmente la sexualidad es lo único que no tienen todos los mamíferos, que solo tenemos nosotros. Solo hay una especie de bonobó que eran ancestros nuestros hace 10 millones de años que practican la sexualidad más allá de la reproducción. Entonces, nosotros nos distingue el resto de nuestra familia evolutiva extendida, que son los mamíferos, que nosotros tenemos una dimensión particular de la sexualidad. Entonces, yo digo, si eso es así, entonces me es consistente con que estos mismos sectores conservadores que dicen estar contra el aborto, en el pasado se pusieron al condón. Entonces, ¿el condón es abortivo? No, no lo es. El condón en la década del 90 podía evitar que 50 personas se infectaran por SIDA y además de prevenir el embarazo no deseado. Pero los sectores conservadores, los mismos que hoy día están marchando, entre comillas, contra el aborto, se oponían al condón. Ah, qué casualidad, y no es abortivo. Pero después los mismos se opusieron a la píldora del día después, que no es abortiva. Y después los mismos recurrieron al Tribunal Constitucional contra la píldora del día después y querían sacarle la T de cobre a las mujeres, que el método anticonceptivo más usado, más barato y además que tuvo su desarrollo como política pública mundial a partir de Chile en el gobierno del expresidente Frei Montalva. Entonces digo, bueno, qué casualidad, aquí hay algo que no funciona bien. Y entonces el fundamento de esto es que hay una mirada peyorativa de la sexualidad y de los derechos reproductivos a la mujer, que no se le quiere reconocer a la mujer su derecho a la libertad sexual, porque la mujer tiene que estar confinada a los aspectos reproductivos y evidentemente hay una visión ideológica detrás de eso, que es lo que a mí, lo único que me hace entender, porque si no creo que sería toda una absoluta hipocresía, porque la sexualidad vivida sin método anticonceptivo, vivida sin educación sexual, sin ninguno de estos instrumentos, lo único que va a generar son más abortos. Entonces, ahí hay un tema que a mí me parece que es muy importante y yo pienso que lo que tenemos que hacer es no solamente aprobar este proyecto, sino aprobar la reforma constitucional que establece los derechos sexuales y reproductivos de la mujer para liberar a la mujer, para que pueda vivir su sexualidad con plenitud y para que pueda ser persona. No se es persona si no se tienen garantizados fundamentalmente los derechos sexuales y reproductivos. Yo quiero hacer ahora una afirmación, que yo la repetí intensamente, pero me parece importante reafirmarla hoy día. Nosotros somos los que estamos contra los abortos. Somos los que no queremos los abortos. Somos los que hemos luchado para que los mecanismos de regulación y el control de la natalidad no sean los abortos. Porque hemos luchado con consistencia, porque tenemos una historia, porque tenemos una memoria, porque tenemos una trazabilidad, los que hemos estado por la educación sexual y luchamos contra los que intentaron prohibir la JOCA, que era educar a los niños con autorización de los padres. Somos los que hemos luchado por el uso del preservativo, somos los que hemos luchado por la píldora del día después, incluso participamos en los procesos judiciales, muchos de los que estamos acá para liberar la píldora del día después que no era abortiva y sacar de la discusión toda esa campaña del terror que hacían estos mismos sectores conservadores. Somos los que impedimos que se le retirara a la mujer la T de cobre.
Entonces, evidentemente, aquí hay un tema de fondo. Nosotros no queremos los abortos. Quienes favorecen el aborto, yo creo que a veces, tal vez sin que sea una acción premeditada, son aquellos que se han opuesto justamente a esto, porque la sociedad va a vivir su sexualidad y la va a vivir plenamente. El punto es si la va a hacer acompañada o vamos a abandonar a los jóvenes su búsqueda de valores, de educación y acceso a los métodos anticonceptivos. Si ustedes miran todas las encuestas, los jóvenes en Chile y las jóvenes se siguen informando a través de medios informales y no a través de medios institucionales. Entonces hay una responsabilidad del Estado, de la sociedad respecto a la existencia o no existencia del aborto. Entonces, mi punto es el siguiente. Yo quisiera que nunca en mi país hubiera un aborto y hemos luchado por ello. El tema es que el otro punto que me parece relevante es si es que a una mujer que finalmente decide interrumpir el embarazo, y particularmente en estas causales, si la vamos a condenar a la cárcel o no. Y ese es el otro punto que está acá, tan importante como el derecho a decidir, es cómo la sociedad enfrenta esto. Entonces hay algunos que acá piensan, y yo evidentemente no estoy de acuerdo con ellos, respeto su posición, que es que a una mujer que ha sufrido lo indecible, que es una mujer que quiere tener un hijo y se enfrenta al drama y al dolor de que éste viene sin cerebro. Y toma la decisión de interrumpir ese embarazo porque ella no quiere vivir 9 meses con algo que va a nacer y va a morir. Y entonces la respuesta es, esa mujer yo la tengo que condenar a la cárcel, le tengo que aplicar un nuevo castigo, porque aparentemente el anterior no era suficiente. Me parece sorprendente a mí, pero eso es. Y se da con mucho más brutalidad y con una expresión mucho más dramática en el caso de la violación. ¿Qué mayor atentado puede sufrir una mujer que es violada? Yo no sé, yo no soy mujer, tal vez ese es el problema. Quienes escriben y hacen las leyes son hombres. Yo no sé si uno se pudiera poner en ese nivel de degradación, poner en el lugar del otro. A mí me cuesta mucho. Pero entiendo que no debe haber un nivel de atentado más profundo a la dignidad de la persona humana que la violación. Bueno, esa mujer sufre un coito obligado. Bueno, y después tiene, lamentablemente, en ciertos casos, que tener un embarazo forzado. Entonces, a esta mujer que es una víctima de la sociedad, porque finalmente tiene que ver con la pobreza, porque finalmente tiene que ver con el abandono de los niños, porque tiene que ver con temas sociales, que tiene que ver con muchos temas que son de responsabilidad de la sociedad, es una víctima también de la sociedad. Y entonces, a esta niña, porque decide interrumpir ese embarazo, que cualquiera de nosotros lo haría. Si fuera mi hija, que tiene 13 años, yo evidentemente obraría de esa manera. Por su protección, por su salud, por su vida, por su dignidad. Entonces, la sociedad, aparentemente, desde el punto de vista de algunos, más encima la tiene que condenar a la cárcel. Esa es la respuesta. Que vaya a la cárcel. No, a mí me parece que es un acto, además, de crueldad extrema. De crueldad extrema, de no ponerse en el lugar del otro, porque la crueldad subyace en ir contra la voluntad de la persona, porque si esa persona quiere llegar a término de su embarazo, yo insisto, soy el primero en apoyarla, respaldarla y establecer todas las medidas de protección. Otro punto que me interesa aquí, se habla de derechos humanos. ¿Cuál derecho humano? Yo me pregunto por qué Chile está siendo cuestionado por todos los organismos formales de derechos humanos que uno conoce. Los que uno conoce son los de Naciones Unidas, los relatores que nos venían a cuestionar a nosotros cuando en Chile se violaban los derechos humanos en tiempo de dictadura. Esos mismos relatores cuestionan a Chile por aplicar, o sea, que hay un estándar internacional de derechos humanos, o si no, cada cual va a inventar su propia categoría de derechos humanos. Vienen a Chile y Chile ha sido cuestionado muchas veces, y a mí me da vergüenza, después de todo lo que hemos luchado, de tener que vivir en un país donde tenemos cuestionamiento de los mismos relatores de derechos humanos, las mismas instancias que nos cuestionaban por la tortura, por el asesinato, muchos de los cuales hoy día desfilan en las calles contra el aborto, que en ese momento no dijeron nada tampoco. Entonces, yo creo que aquí hay que reafirmar que este es un tema que tiene que ver con los derechos humanos de la mujer, a tomar sus decisiones y no ser condenada a una pena que es totalmente extrema y abusiva respecto a la magnitud de la discusión. Otro punto que yo creo que es insoslayable, que efectivamente en el planeta hay una discusión que es mundial. Si no podemos hacer esto descontextualizadamente, si Chile es uno de los 4 países del planeta donde
se tortura a la mujer enviándola a la cárcel y se la quiere castigar a la víctima con cárcel en estas dos causales. Hay 4 o 5 países en el planeta. Porque esta es una discusión mundial, donde ni la ciencia ni la filosofía se ha puesto nunca de acuerdo respecto a cuándo empieza la dimensión de persona humana. ¿Cuál es la dimensión de este sujeto? ¿Desde qué ámbito, desde qué momento de su estructura biológica se puede hablar de persona humana? Y este consenso no existe en ningún lugar del planeta. Y la mayoría de los consensos en el mundo democrático que nosotros observamos, por lo menos en el mundo occidental, han establecido la dimensión de persona desde el momento del nacer. Desde el momento que esto se relaciona con el mundo, desde que tiene emociones complejas, que tiene conciencias complejas. Eso es como ha obrado nuestra humanidad. Eso es como ha obrado nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Acá nuevamente hay una visión que yo la encuentro legítima y díganme, yo la respeto y estoy dispuesto a hacerla respetar, que es que algunos le confieren a el momento de la fecundación un estatus de dignidad moral por una razón mágica, sobrenatural, religiosa. Yo estoy dispuesto a defender ese punto de vista. Si el tema es si ese punto de vista hay que imponérselo al conjunto de la sociedad que no tenemos la misma creencia. Me interesa la biología evolutiva, la paleontología, me he dedicado años a estudiar eso. Tengo una convicción de que persona humana hay desde el momento de que hay estructuras complejas, neuronales, que te permite a ti desenvolverte como persona. Pero es una discusión que yo acepto que hayan otros puntos de vista. Si el punto es si yo le voy a imponer al resto mi visión. Porque si se tratara de eso, y yo por eso quiero hablar que este es un derecho relativo, si se tratara de que hay vida humana, y eso significa que es persona humana porque tiene ADN, porque tiene todas las estructuras que potencian la vida, entonces las células de la piel también tendrían que ser protegidas. Porque hoy día con la ciencia, yo insisto, con CRISPR-Cas9, la nueva tecnología, se puede hacer una persona con una célula de la piel. Y ese fue el premio Nobel de Yanamaka, que reprogramó células de la piel y puede hacer una persona humana. Entonces, son derechos relativos. ¿Qué se hace frente a lo relativo? Frente a lo que no existe un consenso, porque son visiones legítimas. Y entonces aquí hay un punto que lo planteaba Fulvio Rossi. ¿Existe una supremacía moral? Vamos a aceptar algo que es muy importante. Vamos a aceptar que algunos se autoproclamen como los poseedores de la verdad y de una supremacía moral. Eso fue el nazismo, ¿no? Que se proclamó como defensores de una supremacía moral. Yo no creo que haya una supremacía moral de nadie, ni la mía ni de los otros. Y como entiendo que aquí no hay una moral única, porque tiene que ver con la esencia de lo que significa para cada uno de nosotros el hecho de qué momento empieza la persona humana, y yo respeto las otras visiones, jamás intentaría imponerle mi visión a la otra. Entonces, aquí hay una dimensión que es muy relevante. Hay algunos que se quieren erigir como aquellos que son custodios de una suerte de supremacía moral. Entonces, ¿qué quiere decir cuando hay supremacía moral? Que hay morales superiores y morales inferiores. Y para mí este es el fundamento de la convivencia. ¿Cuál es el fundamento de mi convivencia? Que todos los seres humanos tienen la misma dignidad, que todas las personas tienen los mismos derechos, justamente independientemente de sus visiones valóricas, independientemente de su visión moral, independientemente del color de su piel, independientemente de si son de pueblo originario o no, independientemente si tienen una opción o una condición, como quiera llamarse, sexual distinta. Eso es lo que a mí le da el fundamento de la convivencia democrática. El respeto a esa diferencia. Aquí lo que se quiere anular es esa diferencia. Porque algunos asumen que tienen o que tendrían una supremacía moral, entonces que habrían valores superiores, y entonces a nombre de esa supremacía moral se le está dispuesto a imponerle a los demás su visión. Es la única, no hay otra. Y entonces a mí me parece que eso evidentemente es una situación, y para mí esto es la esencia de lo democrático. Y quiero agregar algo, no se renuncia a los valores propios. Yo no le pido a nadie que aquí renuncie a sus propios valores por permitir que otros seres humanos, que otras personas puedan ejercer los propios. Es la esencia de la democracia. Es la esencia de la responsabilidad y el compromiso con los otros. De entender que somos seres humanos y personas distintas, que tenemos valores distintos y que tenemos que convivir en la diferencia. Lo que hay atrás es una brutal forma de autoritarismo, que es inaceptable.
y que es la esencia de la convivencia democrática. Aquí lo que estamos defendiendo una suerte de convivencia-democracia. Es una expresión más de lo democrático. Y por eso yo he dicho que para mí, en lo personal, este debate es tan importante como fue el que las mujeres pudieran obtener el derecho a voto en la década pasada, a mitad de la década pasada, recién a mitad de la década pasada. Es tan importante porque tiene que ver con la esencia de lo democrático, por eso que es relevante esto. Porque si no significa ser cómplice y aceptar justamente eso, que aquí se puede quitar derechos a una persona en función justamente, o ya sea de su color de la piel, de sus convicciones valóricas u otras. No todos tendrían los mismos derechos. Y para mí, y aquí esto es fundamental, de la esencia de lo que me llama a mí, por lo menos, estar en el ámbito de lo público, que todos los seres humanos y todas las personas tienen los mismos derechos, independientemente de cuáles sean sus distintas opciones, valores u otros. Y por lo tanto no se renuncia a los valores propios, jamás, por permitir que otros puedan expresar los de ellos. ¡Qué paradoja! Aparentemente aquí habría como un renuncio, como que habría la obligación de meterse en las decisiones de sexualidad de los otros, si usan la píldora del día después, si usan el condón, si pueden o no. Entonces, a mí me parece que este debate es un debate fundamental. Y por último, solo recordar, porque yo creo que está suficientemente planteado, que Chile hizo este debate. Y lo hizo hace muchos años. Chile fue un país que se anticipó a muchos otros, que en 1933 aprobó una ley de aborto terapéutico, que nunca fue problemática, que transcurrieron distintos gobiernos de distintos signos, que en 1968 se volvió a revisar en el gobierno del expresidente Frei Montalva, que en los constituyentes que hicieron este debate, el tema del aborto terapéutico no fue cuestionado y que fue una decisión totalmente unilateral, arbitraria y abusiva, como todas sus decisiones de un dictador que quiso mutilar y conculcar el derecho de las mujeres. Entonces, evidentemente, también esto tiene esta conversación, esta discusión, para mí es reparatoria. Tan reparatoria como puede decir cuando uno dice quiero tener una nueva constitución o quiero revisar leyes como las de la AFP, que son dramas que nos legó en forma autoritaria sin que pudiéramos discutirlo, conversarlo, los ciudadanos en los tiempos de la dictadura. Y por eso me parece tan importante y por eso con mucho entusiasmo voto que sí, a que Chile vuelva y restablezca derechos humanos, restablezca una visión de una sociedad multivalórica y que Chile vuelva a transitar justamente por lo que uno pudiera llamar el mundo de lo que la civilización avanzada occidental tiene de bueno, que es la libertad y el respeto a las personas más allá de sus diferencias.